Yasnaya, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ernesto, qué gusto saludarte y muchas gracias por el espacio, como siempre, ya aquí de regreso. Diana, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, estimado Ernesto, Violeta, Yasnaya y bueno, todos los de producción? Un gusto estar con ustedes en este Y día. pues Jazz, a propósito de esto que estábamos hablando y hemos estado pasando algunos videos y reflexiones sobre el proceso electoral en Honduras. Pasábamos pues las declaraciones, perdón, en Chile. Es que en Honduras tenemos una mesa más adelante para abordar las elecciones en Honduras. Pero para las elecciones en Chile, pasamos hace un momento las declaraciones de José Antonio Kast, pues de que va sobre migrantes y de que va a romper relaciones con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua por considerar que ahí hay una dictadura. Y Nicolás Maduro en una entrevista, pues también hace una reflexión de esa escena que se ve también y las facilidades que dio el presidente Gabriel Boric para que regresara un pinochetista a la Casa de Moneda. Tremenda la escena. Y una reflexión que hacía también la presidenta Claudia Sheinbaum. Evidentemente, la mirada de ustedes pues tendrá un sentido de profundidad pues distinto y un ángulo distinto desde donde mirar esto que sucedió en Chile. Jazz, ¿qué decía al respecto? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Que están ahí como para hilar fino sobre algunas cuestiones que creo que es importante aprender, porque cuando sucede esto, pocas veces se analiza bien el papel de las izquierdas en el ascenso de las ultraderechas, ¿no? Mucha gente habla de un efecto péndulo. Recordemos que Chile, ha sido históricamente el país, digamos, más neoliberal de América Latina, con una gran influencia de los Chicago Boys, de toda esta idea neoliberal, en donde, por ejemplo, el agua es privada, la educación, en donde incluso vialidades que podríamos considerar como periféricos, ¿no? Digamos, para tener algo con qué comparar, como periféricos dentro de la ciudad de Santiago, hay que pagar, es decir, una privatización impresionante de la vida, incluyendo el agua, que es un recurso vital. Y bueno, eso terminó en un estallido social que fue muy impactante porque pensábamos que en todas las escuelas de economía liberalista, neoliberal, ponían de ejemplo a Chile del funcionamiento de este modelo, ¿no? Y a mí me impresionó mucho cuando fue el estallido social, no porque no hubiera digamos, una resistencia, no porque no hubiera proyectos que estaban resistiendo al neoliberalismo, claro que los había. El caso del pueblo mapuche defendiendo el territorio y de otros pueblos indígenas dentro del territorio chileno eran una gran ejemplo. Bueno, después del estallido social, y antes con el movimiento estudiantil, pues estaban planteando estas quejas, ¿no? Sobre el incremento al transporte público, sobre todo del estallido muy relacionado con el acceso a la educación pública. Entonces, a mí eso, yo creo que a una gran parte de la población de Latinoamérica nos sorprendió, pero también nos dio mucha esperanza. Así Chile, en donde parecía que el triunfo del neoliberalismo era, digamos, indiscutible, tenías un movimiento que estaba poniendo en entredicho y pues, digamos, corroyendo todas las estructuras que sostenían ese neoliberalismo. Ver la bandera en una de esas grandes manifestaciones, con mucha represión, por cierto, en una de estas grandes manifestaciones, ver la bandera mapuche, por ejemplo, liderando estas manifestaciones, pues nos daba un mensaje de la posibilidad de un cambio fuerte y estructural en Chile. Claro, ¿qué es lo que pasa generalmente con los movimientos y los estallidos sociales? Es que vamos a pensar que son un río que termina siendo entubado en una tubería institucional, ¿no? La Revolución Mexicana pues encontró esa tubería en el PRI
y pues eso trata de domesticar, ¿no? Un estallido social mucho más grande. Esto todo decantó en la elección de Boric, que fue bastante, además de que no tuvo las mayorías necesarias en el legislativo para hacer cambios profundos, pero también su mismo discurso y sus mismas actitudes más bien parecía alguien de centro. Y creo que su reacción ahora a la elección de Kast, pues lo confirma, ¿no? Esta nota diplomática que envía quejándose de lo que ha dicho Gustavo Petro, cuando es innegable, pues, la adscripción, la participación y el abolengo ideológico de Kast. Em, Porque el presidente Petro ha dicho claramente, a diferencia de Lula o de la presidenta Claudia, que no le dará la mano a un hijo o a descendientes de nazis. Y esto provocó, como si Boric no tuviera más cosas de las que preocuparse, emitir una nota diplomática al respecto. Eso me parece muy interesante de qué es lo que dice de Boric. Y bueno, la vez que pude visitar Santiago, pensé que, bueno, estando Boric ahí, habría algunos cambios sobre esta política neoliberal, que al menos, no sé, ciertas gestiones habían pasado a lo público y eso no sucedió. Por otro lado, también fue muy impactante que una de las promesas de esta izquierda institucional partidista, digamos, en el poder, era no militarizar la Araucanía. Recordemos que en el caso del pueblo mapuche, hay muchas personas, igual con apellidos como Cast, o alemanes o suizos, que han despojado de la tierra al pueblo mapuche y que ejercen, pues, junto con el Estado, una gran represión. Incluso a la resistencia mapuche se le ha caracterizado como terrorista. Entonces, una de las grandes promesas de Boric fue no militarizar la Araucanía, cosa que sucedió inmediatamente. Otro otra gran elemento que lamentar es que en medio, como consecuencia de este gran estallido social y también de la puesta de los pueblos indígenas, de los Rapa Nui, de los Mapuche, en el centro de este estallido, es que, bueno, recordemos que Chile nunca cambió la constitución de Pinochet. Y entonces una de las apuestas era cambiar esa constitución, es decir, que no siguiera eso, hacer un nuevo pacto social por medio de una nueva constitución. Ahí hay grandes esperanzas. Recordemos que la lingüista mapuche Elisa Loncon preside esta asamblea constituyente para crear una nueva constitución. A mí eso me pareció impactante. ¿Qué posibilidades había que en un país tan neoliberal como Chile y en general en Latinoamérica, una mujer indígena presidiera la asamblea que daría a Chile una nueva constitución? Los ataques de la derecha fueron furibundos y bueno, también con una gran campaña de desinformación ganó, esa creo que fue la primera gran derrota de este movimiento y ese estallido social, ganó el no contra todo lo, digamos, contra todo lo que yo al menos podía predecir, porque claro, la gente en Chile me decía, era obvio que esto iba a pasar, pero viniendo del estallido social, habiendo elegido a una presidenta de un pueblo indígena y además con una propuesta constitucional de vanguardia, ¿no? En la que se proponía un Chile plurinacional. La derecha utilizó esta propuesta de lo plurinacional, o sea, de lo indígena en contra, desinformando y, bueno, lamentablemente ganó el no, no se refrendó y hasta la actualidad Chile sigue con esa constitución pinochetista. Entonces, este desencanto yo creo que hay que explicarlo más allá del efecto péndulo, ¿no? Que es esto de ir de la derecha a la izquierda, porque no es un recambio o digamos, sí, un efecto péndulo entre opciones tradicionales, sino es un viraje hacia la ultraderecha, aunque sabemos que Cast ha moderado en estos últimos días en la campaña sus posiciones. En general ha sido un abierto defensor del pinochetismo con una constitución que sigue siendo pinochetista y me pregunto cuáles son las lecciones que tendríamos que aprender sobre ello.
Yo veo ahorita a un Boric, bueno, casi desde el principio bastante moderado y bastante haciendo el juego a los intereses fácticos. Esto ya lo habíamos visto incluso en México con Madero, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede con Madero también se explica en gran parte por la tibieza de los cambios necesarios que hay que hacer. Gracias, gracias, mi querida Jazz. Diana Manso, hace un rato que escuchaba ahorita a Diana, dice, bueno, pues más parecía finalmente Gabriel Boric, pues un gobierno de centro. Y valdría la pena también hacer una reflexión de cómo entendemos el centro, ¿no? Cómo entendemos los gobiernos de centro, cómo los definimos. ¿Y qué te dice también este proceso electoral, esta forma tan educada? Porque veo los altos contrastes. O sea, finalmente hay una influencia y una incidencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por ahí tenemos un video que habla, le preguntan sobre la elección de Chile y sobre la elección Mi de trabajo es Honduras, fácil. de Honduras. Y te voy a pedir si podemos poner ese video, mi querido Leonardo, de Trump hablando de Chile y de Honduras, porque me parece que estos son otros de los elementos que también tenemos que colocarlos pues en la mesa del análisis y la discusión. Vamos a escuchar a Donald Trump. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a little couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Pues increíble, Diana, Donald Trump confirmando públicamente su injerencia en los procesos electorales que inciden en el resultado final. ¿Qué decía al respecto, Diana? Pues yo creo que esta es una encrucijada, ¿no? Es una encrucijada, ya se venía a venir ver ese tipo de situaciones, pues ya lo vimos, ¿no? Que finalmente en Venezuela, como pues ese país se acabó, o sea, vimos como ese efecto de personas migrantes, esa movilidad salió de ahí justamente por la injerencia de él y no era menor que no participara ahorita en esos dos procesos electorales. Y pues no sorprende, ¿no? No sorprende que Donald Trump esté ahí, porque justamente vemos cómo tiene el sentido de que pues es cero personas migrantes, con estas políticas migratorias, las redadas que tiene. Entonces creo que también eso es un panorama de lo que también va a ocurrir en esos países, ¿no? Ya lo vimos que finalmente cuando gana el presidente de Chile, que dice, ¿no? Gracias a Dios y a todos los que nos apoyaron. Entonces prácticamente está diciendo gracias a Dios y a Trump, ¿no? Entonces creo que justamente la injerencia de Donald Trump pues es fuerte y pues a él ya no le quedaba como no aceptar que tuvo sus que veres ahí, ¿no? Entonces creo que prácticamente lo que está diciendo es que es parte como esa fortaleza que puede haber en Latinoamérica y que pues teniendo estos dos países, pues justamente Chile pues no es cualquier país también, ¿no? Entonces quizás si anteriormente no veíamos muchas personas migrando, puede ser que ese sea el nuevo escenario, ¿no? Si las cosas se ponen centrales o hay más de esta ultraderecha, pues quizá el futuro va a ser que las personas tengan que emigrar también, ¿no? O buscar otros nuevos horizontes por esta injerencia también de Estados Unidos. Ya conocemos cómo es la política de Trump, ¿no? Lo hace, por ejemplo, poniendo los aranceles, alzando más impuestos, haciendo estas redadas. Entonces, todas estas políticas, pienso yo que quizá también van a tener mucho que ver en estos países donde él tuvo injerencia en esta ocasión. Ya, gracias, mi querida Diana. Yasnaya Aguilar, ¿qué decir de los gobiernos de centro? ¿Cómo entiendes un gobierno de centro, mi querida Yas?
marcas la diferencia entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha, en un gobierno de centro, y cuál es pues el aprendizaje, las lecciones que nos está dejando ahorita esto que sucede. Pues permíteme decir la expresión perdimos, porque me ubico más en la izquierda, por supuesto. Pues está Paraguay gobernado por la derecha, Bolivia, perdimos Bolivia, eh, perdimos Argentina, ahorita perdimos Chile, si es que lo teníamos ganado, no sé cómo decir ahí. Eh, en fin, Perú, Ecuador, ¿no? Es prácticamente, pues casi todo el continente, nos resta ahí Brasil, eh, por decirlo de alguna manera, también Venezuela, que está bajo asedio, y ahí vienen las elecciones en Colombia. Y El quién sabe resto, cuánto tiempo en Colombia, ¿no? Sí. exacto, quién sabe cuánto tiempo en Colombia. Gustavo Petro ayer publicó un tuit haciendo un llamado urgente a la Unión Europea de que pues conformen una gran brigada de una delegación grande de observación para que vayan a revisar también el software para el proceso electoral. En fin, una situación bastante complicada, y me parece que está muy asociada a este término de los gobiernos de centro, Mm. y, y que, y que posiblemente pues eso tiene una incidencia fuertísima en los resultados electorales de los gobiernos que eran o progresistas o de izquierda o con tendencia de izquierda, y que ahorita está ganando la ultraderecha por todos lados. ¿Qué decía al respecto? Bueno, también quería, antes de abordar tu pregunta, poner algo que está muy importante y es el papel de Estados Unidos en estos procesos. Eso, Em, Eso es fundamental. Y el eso. litio. Esto no va solamente de posturas políticas, o sea, claro que sí, pero también hay que ver los proyectos extractivistas de renovados del norte global en general sobre estos minerales que son considerados estratégicos. Yo creo que en este contexto ya la diferencia derecha, centro, izquierda nos es cada vez menos funcional para el análisis de las políticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo es muy difícil ya caracterizarlo, porque vamos a ver el ejemplo rápidamente para contrastar el de Estados Unidos. El de Estados Unidos generalmente se contaba a los demócratas como izquierda y a los republicanos de derecha. Esa afirmación ya es muy difícil de sostener ahora, porque lo que está pasando con el ascenso público de los fascismos y de las ultraderechas, que en realidad nunca se fueron, es correr, digamos, el espectro político lo más posible a la derecha, a la ultraderecha, de tal manera que cualquier gobierno que antes parecía de derecha parece ser de centro o incluso de izquierda. Esto tiene que ver con esta famosa ventana de Overton, que habla sobre cómo se colocan ciertos temas en la discusión pública. Por ejemplo, no sé, años atrás, la esclavitud estaba en ese debate público. Ahorita o sea, no hay manera de colocar eso en la ventana de Overton. Eso no se discute ya. El aborto tal vez estaba en la ventana de Overton en lo que se discutía públicamente desde la derecha o de la izquierda, y habíamos pensado que eso ya no estaba en la discusión, o sea, que ya era un acuerdo político de todas las partes de que, bueno, eso tenía que no estar, que tenía que estar legalizado. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Es que esos temas que parecían que no se tendrían que por qué discutir ya, se están volviendo a poner en esta ventana, porque esa ventana, digamos, se colocó mucho más ya a la derecha. Yo creo que en ese sentido, ver posturas de centro, yo creo que en el caso de Boric, si analizamos, hay que ver dos cosas siempre. Uno es los discursos,
Otro es la pretensión política y otro es lo que se hace. En el caso de los discursos, podríamos decir que Boric tiene un discurso socialdemócrata, de una democracia liberal, bastante correcta en cuanto a su discurso de no quedar mal, o sea, de estar comprometido sobre todo con la democracia y con base en eso es que va y felicita a Cast o dice, digamos, como un demócrata que cree en el resultado de las elecciones, etcétera. El segundo, la pretensión de lo que de su programa y lo que actualmente y lo que en realidad puede hacer. En la pretensión de su programa teníamos igual, pues, algo bastante, una pretensión, por lo menos en la campaña, bastante de izquierda, ¿no? Como de arrebatarle al Chile neoliberal o al proyecto neoliberal y democratizar más el acceso, o sea, crear lo más posible un estado de bienestar. Lo que hizo entre lo que le dejaron hacer y lo que realmente hizo, que fue, por ejemplo, militarizar la Araucanía, hay demasiado, eh, un salto ahí muy grande. Entonces, yo pensaría más bien que tal vez Boric en su discurso fue de centro izquierda, pero en los hechos más bien de una derecha demócrata tradicional, no muy extrema si gustan, pero que flaco favor le hizo a la transformación de la que él venía. Hay una traición clara ahí, me parece, de Boric hacia el movimiento que lo impulsó y que lo puso en el poder. Fue bastante tibio siempre en cuanto a posicionamientos políticos y bueno, también con el poco poder que tenía en el legislativo, pues no pudo hacer muchas de las cosas más o menos centristas que había propuesto. En cambio, sí, militarización de la Araucanía y además él continuó, por ejemplo, esta violencia hacia los pueblos que estaban luchando. Pensemos el caso de Julia Chuñil, defensora del territorio, que hasta la fecha sigue desaparecida en Chile. Em, y bueno, yo creo que ya no nos basta, o sea, yo ya no pensaría en centro, básicamente casi que derecha, una izquierda ya cada vez más hacia la derecha y de ahí hacia la ultraderecha. Lo que ha hecho la ultraderecha es jalar el espectro lo más extremadamente posible. Y me parece también que en el caso de México, que es considerado en la región y en el mundo como un gobierno de izquierda, pues hay que ver los efectos de los megaproyectos en el sur, por ejemplo. Entonces yo creo que ahora, más que la distinción centro, izquierda, derecha, que va a tener ciertos acentos en cada uno de los países, lo que habría que ver es qué proyectos están apostando por eh, digamos, una versión tal vez no tan radical de los efectos del capitalismo tardío, porque el modelo Estado-Nación en sí mismo no nos ofrece mucho horizonte emancipatorio y menos en estos contextos de capitalismo tardío, en donde la emergencia climática cada vez está siendo un problema mayor, donde los neoextractivismos se están agudizando. Yo creo que más bien lo que vamos a tener es especie de proyectos que van a tratar de resistir un poco más a eso, pero que no van a dar soluciones fundamentales. Yo no creo que la vía electoral sea la mejor para enfrentar la crisis que viene. Creo que la organización colectiva situada es lo que va a dar respuestas a la terrible crisis que estamos y vamos a enfrentar. Ahora, hay una narrativa en la que se dice que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una derrota del fascismo y de la extrema derecha, ¿no? Más o menos. En España, pues no fue así, en Latinoamérica hay dictaduras, etcétera, pero hay esta narrativa. Pero en realidad no fue así, es decir, el fascismo, las ultraderechas, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial es la creación del Estado de Israel. Entonces simplemente se trasladaron
a lugares en los que no importaban tanto, en los que no eran Europa o la Europa occidental, ¿no? Lo que pasó en la guerra de los Balcanes, la Nakba, en Palestina, todo lo que estaba sucediendo con el genocidio en Guatemala. Es decir, estas versiones extremas de la ultraderecha han estado ahí, solo que en el discurso o en el relato oficial se veían mal o estaba políticamente incorrecto. Y ahora nunca se han ido, están ahí y están volviendo en forma electoral, en victorias electorales. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Creo es muy importante que no basta con canalizar los estallidos y movimientos sociales en tuberías institucionales. Necesitamos que estos transformen realmente el cauce y la realidad, que empapen las conciencias para la autoorganización, para estar alertas sobre todas las violencias que este sistema patriarcal, colonialista, capitalista va a seguir efectuando de manera más extrema cada vez, y no domesticar los movimientos y los estallidos sociales en cauces institucionales, o por lo menos no solamente en cauces institucionales. Esto es muy importante para el caso de México. Em, También agregaría que estos cauces institucionales pueden ser solamente un mal menor, ¿no? Las elecciones de un mal menor en lo que construimos alternativas reales de bienestar, que no apuesten solo al desarrollo, para poder frenar en todos los lugares. O sea, en Chile, esta victoria de Kast no significa, recordemos que hay más de un 40%, si no ahorita me recuerdan los números, que no votó por Kast. Sabemos que más del 50% votó por Kast, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Históricamente, ideológicamente, pero 40% no es poco, ¿no? Recordemos que ahí el voto es obligatorio. Entonces, hay resistencia articulada desde los pueblos, y eso también pasa en otros lugares del mundo. Hay personas que están construyendo otro tipo de alternativas y no hay que poner todos los huevos en la canasta institucional de la izquierda. Gracias, Yas. Diana, decía Yasnaya, hay que poner atención en la injerencia de Estados Unidos en los procesos electorales. Y hay incluso ya algunas investigaciones que están señalando que Donald Trump ha ido construyendo un grupo mafioso en cada uno de los países del continente americano. Es decir, que la injerencia no solamente ya es en un asunto de procesos electorales, sino que está construyendo grupos de poder en cada uno de los países de América Latina. ¿Qué decía al respecto también? ¿Cuál es tu lectura sobre este punto? Pues definitivamente eso se vislumbra, ¿no? O sea, ya se ve, es un bloque que está justamente armando y que por eso está participando, ¿no? Quizá pues ambiciona, en este caso el litio, ambiciona el petróleo, los bienes naturales, obviamente, ¿no? Quizá para la minería, en el caso de México, que hasta decía, me acuerdo antes de que se fuera Andrés Manuel López Obrador, que decía que algunos parques eólicos iban a ser operados con recurso estadounidense, ¿no? Entonces, creo que en ese caso el viento, ¿no? Que ellos se apoderarían. Entonces, en este bloque, pues justamente lo que quiere es armar, ¿no? Quizás no un G8 como lo que se ve a nivel mundial, pero sí tener injerencia en América Latina justamente para pues introducir también o dar estas reversas también. Pudiéramos hablar en el tema, por ejemplo, del tema de la interrupción legal, ¿no? Como del embarazo, donde realmente anteriormente Argentina, Chile, pues eran países que destacaban en esto, ¿no? Y ahorita con estas ultraderechas, con estos conservadores, pues esas leyes también dan un revés, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, apenas en Oaxaca, que es uno de los estados a nivel nacional que sí tiene esta interrupción legal del embarazo, nos decían las acompañantas que inclusive llegan personas de otros lugares de América Latina donde sus países se les ha prohibido y llegan a México a hacerse estas prácticas, ¿no? Que aquí está como una ley y que se permite. Entonces, todas estas injerencias que se están sucediendo no nada más es para apoderarse del tema económico, político, que es lo que a él le interesa, pero también tiene repercusiones en lo social, en el tema de salud. Entonces, creo que
eso obviamente apunta a que está armando un bloque y pues ya tiene a su favor, digamos, pues varios, como lo que ocurrió ahorita en Chile, ¿no? Con esta nueva elección. Ujú. Gracias, gracias, Diana. Y estando otra vez ahí contigo, Diana, a propósito de este otro tema que proponías sobre un balance de las agresiones a los defensores y defensoras y que está relacionado precisamente también con defensores de la tierra, el territorio, recursos naturales. Pues ahorita que te escuchaba también y que escuchaba a Yasnaya, pues me quedaba pensando en esto que también ha trabajado mucho Violeta sobre el tema del litio. Y pues si se fijan, el triángulo de litio, Argentina, Chile y Bolivia, ya los tres pasaron a manos de la derecha y los tres estaban a manos de países gobernados por partidos de izquierda. Pues ya no está Evo ni Lucho Arce, ya no está Cristina Fernández y Alberto Fernández, ya no está Boric, y ahora pues son gobiernos de derecha y además con un componente todavía más peligroso, porque ser presidente de América, de un país del continente americano, con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pues se antoja cada vez, o sea, se agudiza las problemáticas. ¿Qué decir en México, Diana, con este asunto de pues las violencias que hay, la represión que hay contra defensores de derechos humanos de la tierra y el territorio, particularmente indígenas, Diana? Bueno, pues destacar, ¿no? Justamente bueno, yo propuse abordar este tema porque cada vez se agudiza más, ¿no? Recientemente Educa, que es una agrupación social en Oaxaca que hace balances, análisis y también da acompañamiento, ¿no? A defensoras y defensores del territorio y medioambientales. Dio recientemente su informe, ¿no? Su informe 2025, entonces destaca que pues Oaxaca tiene el 72, dice que, bueno, revela 114 ataques en 2 años y medio contra defensores de la tierra y el territorio, que podemos decir 2 años y medio, 3 años, que es donde está gobernando justamente Morena con Salomón Jara Cruz. Y pues va a la alza, ¿no? Este tema de contra defensores, ¿no? Tú recientemente tuviste una entrevista con Edgar Martín, que es un defensor vinizá, zapoteca también del territorio, y donde, por ejemplo, en el caso de él le quitan las medidas de protección, ¿no? Justamente por defender un cerro, una extracción de material pétreo, pero lo que destacaban justamente Duque es que Oaxaca está ocupando el primer lugar a nivel nacional de agresiones a defensores indígenas, ¿sí? Y seguido de Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz. Lo vimos también el año pasado con la defensora Sandra Domínguez, que también viene a reafirmar estas cifras que te estoy dando, ¿no? O que estamos dando a nuestras audiencias, donde no solo son hombres, ¿no? También están las mujeres, ¿no? Que defienden el territorio, las mujeres que hacen esta defensa, y sobre todo son personas indígenas, ¿no? La mayoría tienen un alto número de agresiones por estar justamente pronunciándose, defendiendo o dando estos acompañamientos sobre todo en lo que es Oaxaca, y en el Istmo se resalta más por el tema del corredor interoceánico también, ¿no? Que es uno de los megaproyectos estrella, donde ya se hizo el tema del tren transísmico y hasta el rompeolas, y ahorita se prevé que ya empiece a trabajarse lo que son los polos de bienestar o polos de desarrollo, pero también están dentro de estas comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, y donde justamente quienes resaltan en estas agresiones, pues son la gente que vive en esas comunidades, ¿no? Entonces, Oaxaca nuevamente viene a encabezar esta lista de horror, podemos decirlo, en este tema de contra los defensores, ¿no? Y defensoras de la tierra, el territorio y sobre todo medioambientales. Y bueno, recordamos a Irma Galindo, que lleva pues ya 4 años desaparecida, también como una guardabosques, una defensora ambiental, y bueno, cientos más que han sido asesinados también, no sobre todo en la región de la costa de Oaxaca, por defender también el río Verde allá.
Ya, gracias, gracias, mi querida Diana. Yasnaya, más allá de que haya obviado yo hacerte alguna pregunta sobre el tema que estábamos abordando al inicio, sobre las elecciones en Chile, salvo que tengas algo más que añadir, pasaríamos a este segundo tema de este balance que hay en pueblos y comunidades, particularmente con defensoras y defensores de la vida y del territorio. ¿Qué decía al respecto, Yas? Bueno, también quería, perdón, terminar una cosa que tal vez no dije en la anterior y es ver también cómo, por ejemplo, para el caso de Bolivia, el asunto del patriarcado sigue muy presente. Si no despatriarcalizamos los movimientos, por lo menos en, no sé, hacerse ciertos cuestionamientos, pues mucho de lo que sucedió en Bolivia tiene que ver también con luchas entre patriarcas del MAS, ¿no? Y que al final, antes de llegar a ciertos acuerdos, terminan por entregar a la derecha ese movimiento que costó tanto construir. Y también pensar en que entonces la lucha no tiene que ser solo electoral para nada, pero tenemos que ver qué es lo que sucede para que personas que aún sabiendo los efectos, por ejemplo, de las... Uy, ¿es Yas o soy yo? Diana, ¿estás ahí? ¿No somos nosotros? Aquí estoy, no sé si me escucha. Mm, ok, no, ya te tenemos ahí. Bueno, se fue la señal de Yasnaya, a ver si podemos recuperarla. No sé qué hacemos ahí, Cristian. Entonces, esperar. O sea, ¿no la sacamos y la volvemos a meter? Sí. Bueno, Diana Manso, lo que estamos viendo también es uno de los puntos que tenemos que quisiera también que pusieras la mirada, es sobre las acciones que está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de la defensa de los defensores y defensoras de la tierra y el territorio y de derechos humanos. ¿Cuál es la percepción que tienes del trabajo que se está haciendo sobre esta materia en el gobierno de la Cuarta Transformación? Pues mira, yo creo que nada, o sea, yo no he visto, ¿eh? O sea, al contrario, por ejemplo, el mecanismo que está escrito o depende de la Secretaría de Gobernación, en este caso te hace un balance anual, ¿no? Te hace un balance anual y va dependiendo de qué tan vulnerable eres tú como defensor o defensora al acompañamiento que te da. Pero en ese caso, por ejemplo, en el caso de Edgar, ¿no? O sea, le hacen un balance y dicen, no, ya un día te quitamos las medidas de protección. Entonces, creo que actualmente la presidenta, digo, hay muchas situaciones en México, está el tema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres. Siento yo que por ese lado está enfocando, ¿sí? O sea, que por ese lado está como poniendo más sus esfuerzos, por decirlo así, pero en el lado de quienes defienden el territorio minimiza siempre estas luchas. O sea, yo no he visto, por ejemplo, que ella en sus mañaneras se pronuncie por algún defensor o defensora que esté pidiendo algún tipo de acompañamiento, que esté demandando inseguridad, que esté demandando vulnerabilidad, que esté demandando agresión. O sea, yo no la he visto que se pronuncie contra la desaparición de Irma Galindo. Casi no habla de las personas desaparecidas en México, que además son muchísimos. Creo que ahorita está enfocándose, como te decía, en el tema de los feminicidios y quizá en lo que viene para México, que es lo del Mundial, ¿no? Pero que creando estadios, por ejemplo, en Guadalajara. Si uno va a Guadalajara y se encuentra con estas obras que están ahorita ahí. Entonces, creo que y no está focalizada en el tema de la defensa ni de la tierra ni del territorio, lo ha minimizado totalmente. Bueno, eso es a mi percepción. No he visto hasta el día de hoy, ni siquiera tampoco las autoridades locales ni las autoridades estatales, como que minimizan esta parte
casi diciendo, pues tú te apuntaste para querer ser defensor o defensora, ¿no? Así como que arréglalas tú solas, ¿no? Así siento que está este gobierno. Ya, gracias, gracias, Diana. Dice John Reed, que creo que él es un activista ahí de Oaxaca. Dice, vivo en las costas de Oaxaca, el neoliberalismo en pleno con la 4T. Morena no es de izquierda, o cambiamos de definición para que Xóchitl Gálvez también sea de izquierda. Eh, bueno, ironiza un poco ahí John Reed. ¿Qué decía al respecto, eh, Diana? El gobierno de la Cuarta Transformación lo identificas eh, con algunos rasgos de izquierda y de derecha, solo de derecha, de izquierda, el modelo económico que se va implementando en el territorio, pienso en Oaxaca mismo, ¿qué decir ahí al respecto? Pues mira, se dice muchas veces que es de izquierda porque derrotó como al PRI, ¿no? Y no permitió que entrara el PAN. Pero finalmente, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, del Istmo, pues aquellos izquierdistas, aquellos coseístas, aquellos experredistas, pues eran los que cargaron la bandera de Morena en primera instancia. Hoy en día, pues ya están llenos de priistas, ¿no? Ahí vemos al exgobernador de Oaxaca, ¿no? Alejandro Murat, vemos otros panistas que ya entraron. Entonces creo que ya es de chile, mole y pozole, ¿no? O sea, hay de todo ahí en Morena, ¿no? Entonces creo que ya va a depender justamente de quién está en la cabeza, ¿no? Quién está como gobernando los estados, ¿no? Porque realmente tampoco puedo decir que es ultraderecha, ni conservadora, ni nada, porque tampoco Morena refleja eso, ¿no? Tampoco puedo decir que es el PAN ahí gobernando, porque tampoco, ¿no? ¿No? Pero quizá está, como te digo, más enfocada ahorita, por ejemplo, en la revocación de mandato, como que anda más en Oaxaca, pues, ¿no? No han hecho como una atención propiamente en el tema de las mujeres que son asesinadas, ni de las personas que son defensoras, ni de las personas desaparecidas. O sea, no hay esa atención directamente, ¿no? Creo que aquí lo que estamos viendo ahorita, si no es el magisterio oaxaqueño, si no es justamente el tema de esta revocación de mandato, si no son como las fiestas, como lo tradicional, llevar a las guelaguetzas en todas las regiones. En eso está enfocado Oaxaca, pero ciertamente en checar y en ver estas situaciones de defensa de la violencia, pues prácticamente no está ocurriendo, pues, ¿no? Entonces, como te digo, tampoco lo puedo catalogar como un estado conservador, porque pues quienes lo iniciaron, pues eran justamente de izquierda, ¿no? Así parece más un gobierno más keynesiano que de, que de izquierda o neoliberal, pues ahí está una mezcla particular. Ya está con nosotras y con nosotros Jazz, que ya recuperó la señal. Jazz, pues qué bueno que ya estás aquí de regreso. Bueno, ya vemos que ya se cambió de lugar, así que ojalá ahí tenga mejor señal. Yasnaya, pues nos estabas platicando. Porque me vine a como a cargar el celular para ver si con datos Ah, y no está cargando. Entonces se me está a punto de apagar la pila por si. Ay, ay, ay. pues si quieres una reflexión ya final, antes de que se te acabe la pila, Jazz, ¿con qué cerrarías? Ay, bueno, yo cerraría con, creo que es momento de, ante toda esta situación, los defensores, la violencia contra las personas que viven en el territorio, ahora con el litio amenazado, creo que va a ser muy importante plantearnos nuestras opciones políticas, es muy importante planteárselas más allá del modelo Estado-Nación y más allá del modelo izquierda-derecha. ¿Por qué? Porque la lucha va a ser por la vida, ya está siendo por la vida. Los recursos naturales, como les llama el capitalismo, se están acabando. La emergencia climática no se está combatiendo. Eh, la violencia contra las mujeres está incrementándose. Entonces necesitamos tener alternativas organizativas locales, pensar global y actuar local. Es muy importante hacer el análisis de contexto global, pero
preguntarnos, cada una de las personas que estamos aquí y que están escuchándonos, ¿cómo me puedo involucrar en procesos que vayan a garantizar la vida? Porque esto no se va a poner mejor y necesitamos organizarnos para atravesarlo lo mejor posible. Uf, gran punto y gran tema ese. Jazz, Diana Manso, ¿con qué cerrarías? Bueno, yo cerraría con, justamente aplaudo esa intervención de Jazz, ¿no? De que a veces estamos preocupados en quién va a gobernar, pues no están preocupando en estas crisis climáticas, ¿no? Esta situación de reforzar los lazos comunitarios, de reforzar eso que todavía sostiene a las comunidades indígenas, ¿no? Que es el tequio, que es la comunalidad, que son estas ayudas mutuas. O sea, no, eso creo que quedaría como esta reflexión, ¿no? De no olvidarnos de esa raíz nuestra, ¿no? De la que tenemos. Y obviamente, ¿por qué? Porque es la que nos va a sostener ante lo que viene en esta crisis climática, ya lo vemos, ¿no? Estos huracanes que nos atacaron en este año, estos inviernos que cada vez son más tremendos o más largos. Entonces creo que voltear esa mirada, ¿no? Reforzarlo desde las comunidades ayudará mucho a sostener todo esto que viene de estas situaciones de alianzas también que están amarrando a los diversos países de Latinoamérica, pareciera, ¿no? Pero todas estas acciones que hace Trump de hacer alianzas, de unir, obviamente va a repercutir en todos nosotros, ¿no? Repercute como en la economía, en el sistema social, en el sistema comunitario. Entonces creo que lo que hay que hacer también es reforzar entre nosotros mismos nuestras raíces para pues seguir, ¿no? Seguir viviendo en este mundo que cada vez está más que hay este desequilibrio, ¿no? Dentro de todos nosotros. Y bueno, y pues esa noticia de que ahora Chile se convierte en más derecha, pues sí es preocupante, ¿no? Y más sabiendo que Donald Trump tiene metida las manos ahí, ¿no? También. Ya, pues muchas gracias, Diana querida, Jazz, muchísimas gracias. Pues las dos, además, les apreciamos el esfuerzo. Diana, como siempre, ahí anda en la calle, en la comunidad tal, en el campo, siempre en el campo de batalla, Diana Manso. Así que gracias por hacer un alto, pararte y tomarnos la llamada. Y bueno, Jazz también haciendo malabares y milagros para poder conectarse. Aquí Así sin que luz. y sin luz. Diana, pues, y Jazz, pues muchísimas gracias. Jazz, pues bueno, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos todavía para hacer alguna puntualización. Bueno, quería tal vez terminar lo que había empezado a decir cuando se cortó, y es también el componente patriarcal, ¿no? Veo que si vamos a pensar los gobiernos de izquierdas como pequeños frenos o como estrategias ante la rapacidad del capitalismo, o sea, porque en realidad no es que lo cancelen, ¿no? Como vemos en México, simplemente moderan el capitalismo un poquito, lo modulan. Si esa es la apuesta y es una apuesta estratégica en la que construimos y vamos pensando en otro mundo posible, o sea, pensarlo como un mal menor, tendríamos también que ver cómo el componente patriarcal, ¿no? Lo que pasó con el MAS, que tiene que ver ahí con una lucha de patriarcas que van a tener por consecuencia entregar esto a la derecha, ¿no? Simplemente creo también que con la ultraderecha puede tener también un efecto, y es que con la ultraderecha, esas promesas que la ultraderecha engañosamente da, por ejemplo, no sé, pienso en Javier Milei, en que si no hubiera ganado las intermedias, hubieran tenido pretexto para decir, ven, no logramos eso que prometimos porque no nos dejaron. Pero ahora no hay pretexto, y entonces yo espero que las personas podamos ver que estas promesas son falsas, ¿no? Y también otra cosa muy importante, puedes tener una ideología muy de izquierda, pero si no atiendes dos cosas fundamentales, es muy probable que la ultraderecha los aproveche. Uno es la economía, es decir, eh, las realidades materiales de las personas, y dos, la seguridad. Por esas dos elementos, vemos que luego
Las sociedades pueden votar a las ultraderechas si les prometen y les endulzan el oído. Pueden ser terribles, pueden reivindicar a Pinochet, pueden estar en contra de los derechos progresistas más importantes, pero mientras garanticen o digan garantizar la economía y la seguridad, parece que van a ganar elecciones. Esto es también una gran lección. Pues dice Guillermo Trejo, gracias por sus conceptos, Yasnaya y Diana, gracias todas. Así que, pues muchas gracias, mi querida Yas. Diana, nos queda ahí un minutito, ya te había dicho con qué cierras, pues ahora te vuelvo, nada más te planteo, si tienes algún comentario ahí adicional. Yo creo, y a mí me gustaría que la próxima semana, a ver si podemos hablar de los movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales hay en México? ¿No? Y cómo los estamos... Eso estaría muy bien, porque Sí. parece que todo es Morena, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cuáles son los movimientos sociales que hay en México? ¿Cómo es que se sostienen o se mantienen? Si es que existen, si quedan, ¿son movimientos sociales solo locales o hay nacionales? En fin, mucho que abordar sobre ese tema. Diana, para cerrar también, un minutito. Pues para cerrar, es analizar justamente esos movimientos sociales que va a ser muy interesante, pero también no olvidar, ¿no? Que a las juventudes, creo que es importante también ver que cada vez las juventudes son pocas las que quieren involucrarse en esos movimientos sociales, en esta lucha climática, y no es porque no quieran, ¿no? No, también está el tema pues, de las drogas, ¿no? Que cada vez estas drogas tan baratas que les llegan a sus manos y parecieran que los hipnotizan o los convierten en seres zombies que ya no les hacen pensar. Entonces creo que nuestros movimientos sociales y también estas luchas que estamos hablando ahorita desde los países, desde la lucha climática, las luchas políticas, ojalá sería también un buen despertar a nuestras juventudes, ¿no? Con eso me quedo de tarea para analizarlo y pues nos veríamos la próxima semana. Fuerte abrazo, mi querida Diana, fuerte abrazo, ya estamos en comunicación. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.